Blacking Doors. Cuando un mundo es dominado por el odio, el terror y la violencia, estará condenado a repetir la misma historia sin fin, pero esto también forzará todo lo contrario, y no porque exista algún elegido o ese sea el destino, sino porque simplemente es algo natural. Capítulo 1. Un comienzo maldito. Llegando la noche se podía apreciar un cielo oscuro y nublado. En una pequeña ciudad puede verse un edificio pequeño, un banco en una pequeña manzana, era una zona de locales, pero terriblemente diseñada, algo inusual ocurre en su interior, a pesar de la hora sigue la actividad. Alguien está tecleando en su ordenador con desesperación, mientras una montaña de papeles lo acompaña, él está vestido con traje de negocios, pareciendo ser un cargo importante. Tengo que terminar, pensó en voz alta. Debido a un descuido el sujeto acumuló gran cantidad de papeles en su escritorio. Si no termino me van a degradar. Viendo la montaña de papel su cara mostró cansancio y desesperación. No, será peor, me van a despedir. Sin embargo, a las afueras del local, junto al estacionamiento de aquel banco, un vehículo yace estacionado desde hace tiempo. Nadie camina por el lugar y la débil luz amarillenta del alumbrado público no hace más que favorecer a cualquier acechante y pocos vehículos circulan sin prestar la mínima atención. Desde esa posición se puede ver claramente el movimiento dentro del banco, entonces el banquero observó su reloj de reojo, bajando sus hombros. Con esto estará bien, mañana empiezo más temprano. A la distancia, en aquel vehículo 3 sujetos observan sus movimientos, todo a través de las grandes ventanas del banco. Aquel banquero tomó sus cosas y procedió a llamar por teléfono, sin prestar atención a nada más, hablando en un tono amable. Hola. No te preocupes, ya voy para allá, no tardó. Caminando hacia la salida principal. Él ya estaba a la puerta mientras seguía hablando por teléfono, pero alguien más lo notó. Ya está saliendo. Despreocupadamente el banquero cerró con llave la puerta principal y colgó la llamada, todo sin darse cuenta de que alguien se acercaba. Sin embargo, sintió algo muy extraño, como si el tiempo fuese más lento. Repentinamente un extraño eco resonó en su mente. ¿Por qué no te das cuenta? Asustado y sorprendido respondió. ¿Quién está ahí? Nadie respondió, pero al darse vuelta se detuvo de golpe, llenándose de miedo. En cosa de un segundo fue amenazado con armas de fuego, soltando su teléfono se protegió con sus brazos. Pudo ver que los sujetos tenían sus caras cubiertas, solo podía ver sus siniestras miradas. No intentes nada. Mientras este tomó el teléfono que soltó, muy asustado el banquero se quedó congelado, pero uno de los ladrones lo empujó violentamente a la puerta del banco, gritándole. ¡Muévete! Temblando de miedo abrió la puerta del banco y de inmediato lo arrastraron a la puerta de acero con código. ¡Ábrela! Muy asustado respondió. No puedo. Yo no tengo. Sin dudar uno de los ladrones disparó su arma apuntando al techo, el banquero se agachó con temor, el ladrón procedió a apuntarle, él tenía sus manos en la cabeza, era una protección inútil. Rápidamente de sus bolsillos tomó una llave y una tarjeta abriendo la puerta, aquel sujeto violento lo observó desquiciado. ¿Ves que si podías? Tembloroso fue arrastrado por un largo pasillo que se volvió eterno, con una gran puerta de acero al final de este. Ya sabes qué hacer. Señalando aquella puerta, fue empujado violentamente, chocando contra la misma, el temeroso banquero optó por abrir aquella puerta, la cual encendió una luz apenas abrirse. Ante todos había una habitación repleta de cajones, con una mesa en el centro, la cual tenía una considerable cantidad de dinero. Los ladrones estaban inundados de avaricia. Sin perder tiempo llenaron todos y cada uno de sus sacos. Y en cuanto ya no podían cargar más, uno de ellos se giró contra el asustado banquero, que estaba silencioso y tembloroso en una esquina de la habitación, acercándose rápidamente con una mirada fría. Al verlo acercarse éste trató de cubrirse con sus manos, siendo golpeado hasta hacerlo caer al suelo. Ya no sirves para nada. Semi-inconsciente y temiendo por su vida, el banquero cerró sus ojos y no se movió, desesperadamente trataba de no temblar. Sin embargo, nuevamente algo extraño ocurrió, repentinamente se vio a sí mismo en el suelo, repleto de oscuridad a su alrededor.
Sentía como si el tiempo se hubiese detenido, muy asustado creía que ya estaba muerto, pero llegó una profunda calma, y en ese punto reflexionó, era como si la mismísima oscuridad se lo pidiera, y de pronto escuchó nuevamente aquella voz en su mente. ¿Por qué pasó esto? Innumerables recuerdos lo invadieron, dándose cuenta que odiaba su trabajo. Haciendo tantas preguntas que nadie le respondería. ¿Por qué eligieron esta terrible ubicación? ¿Por qué tomaron el edificio peor diseñado? ¿Por qué tenía que hacer más de lo que debía? ¿Por qué la seguridad siempre fue tan mala? Por su mente pasaron tantos problemas que simplemente no podía contarlos. Él había trabajado tanto para conseguir ese puesto, pero aún así esos problemas jamás desaparecieron. Y de pronto, como si ya hubiese dicho suficiente. En ese oscuro silencio, sintió una mirada, trató de ver de quién era, pero no encontró nada. Ya no tenía miedo. Y entonces sintió que aquella mirada se alejó, como si hubiese saltado al abismo de oscuridad. Aquellos ladrones procedieron a salir de la bóveda, cargando todo lo que podían, y uno de ellos observó al banquero, para despedirse sonriendo, tratando de cerrar la puerta de la bóveda mientras se reía en silencio. En menos de 10 minutos habían dado el golpe, corrieron rápidamente por el pasillo, y estando por salir, de pronto, se percataron de un alarmante sonido a lo lejos. La policía. Gritó con fuerza, una sirena sonaba a lo lejos. Pero ¿cómo? Se vieron entre ellos preocupados. Maldita sea, debe haber una alarma escondida. No se habían percatado de una alarma silenciosa, que se activa con sonidos demasiado fuertes, como disparos y gritos. A pesar de que en el país la fuerza policial no era nada eficiente, por alguna razón, en esta ocasión algo fue diferente. Rápidamente de una patada abrieron la puerta principal, estrellándola. Mientras corrían hacia su vehículo. «Están aquí rápido». A las puertas de su vehículo, a toda prisa abrieron las puertas, les costaba encajar las llaves. Una vez entraron, encendieron el vehículo y aceleraron sin importar que estuviese en su camino. Los policías a lo lejos alcanzaron a ver un vehículo que se marchaba rápidamente, sospechando de inmediato. Una vez confirmada la situación, los policías observaron con detalle e impotencia. Había comenzado una persecución. Persecución en progreso, llamando a todas las unidades cercanas. Derrapes, frenadas y pitidos podían oírse, en ningún lugar donde pasasen podían ir en silencio, y en uno de los intentos de escape entraron a una calle. Por aquí no, maldita sea. Por error ingresaron a una calle larga y estrecha, ambas aceras estaban repletas de vehículos estacionados. El carril central era sumamente estrecho. Obligados a bajar un poco la velocidad, la policía comenzaba a acercarse, consiguiendo empujarlos levemente. Uno de ellos gritó desesperado. «Nos van a atrapar», pero uno de ellos, que estaba en el asiento trasero, pensó diferente. «Suficiente». El ladrón más violento tomó su arma para después sacar su mano por la ventana y rápidamente disparó a matar. Entre la lluvia de disparos un policía gritó. «Están disparando», y para su desgracia un disparo acertó en su hombro, gritando de dolor. Causando que éste pierda el control, estrellándose entre los vehículos estacionados, y por culpa de aquellas estrechas calles, el camino quedó cerrado para el resto de oficiales, y sin perder el tiempo los ladrones celebraron su victoria, pues habían conseguido escapar. Reían con fuerza mientras se alejaban a toda velocidad. «Lo logramos». Aquel vehículo pasó por una calle activa, llena de bares, la gente se asustó con su velocidad subiendo a las aceras. De entre la multitud alguien estaba recargado en una pared, un tipo alto con una chaqueta negra. Este ignoró por completo el paso del vehículo, parecía que veía fijamente a la nada mientras susurraba algo. El aire está embravecido. En un lugar oscuro, un entorno extraño, desde lo alto, algo veía el trayecto de los delincuentes. No. Esto no puede terminar así. En poco tiempo aquellos ladrones consiguieron llegar a su guarida, la cual era un pequeño callejón escondido a las afueras de la ciudad, muros con grafitis, suelo con baches y casas abandonadas. Podía verse que la única luz era la de su hogar, todas las casas a su alrededor estaban abandonadas y vandalizadas. Una vez dentro, con todo el dinero en sus manos, reían fuerte y celebraban.
Su casa tenía muebles viejos y paredes rasgadas, pero no podía faltar un gran televisor. De su viejo refrigerador tomaron bebidas, el cual estaba repleto. Bebiendo y fumando sin fin, como si sus vidas estuviesen resueltas. Festejaron y festejaron hasta que llegó la madrugada, el suelo estaba repleto de botellas vacías. Estaban desorientados por el alcohol. Uno de ellos vio la suma de dinero comenzando a discutir. Mira este botín, ya no necesitaremos nada por un largo tiempo, ¿qué compraremos con todo esto? Uno de ellos solo veía pensativo, otro pensando más en su hazaña respondió. Estúpidos policías, ojalá estén muertos. El más pensativo habló. Tenemos que esperar para gastar o alguien podría sospechar. Entonces uno de ellos se levantó, lanzando con fuerza la botella de su mano al suelo para después gritar. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto? No pueden hacernos nada. Con una sonrisa arrogante. A esos imbéciles que hablaron. ¿Qué les pasó? Reía con arrogancia y con una mirada desquiciada, sin embargo aquel ambiente de celebración cambió de golpe, el aire se volvió más pesado, incluso algunos de ellos tosieron de forma repentina. Ahora estaban tensos y confusos, a pesar de haber tomado tanto aún tenían algo de sus sentidos, su celebración fue perturbada de alguna forma. De pronto una voz apenas entendible y muy baja pronunció. ¿Cómo se atreven? Aquellos ladrones se asustaron, pero uno de ellos respondió rápidamente. ¿Quién te crees? Cuando te encuentre verás, no tienes donde esconderte, estás en mi maldita casa. El ambiente era cada vez más tenso, los otros dos comenzaban a asustarse, uno de ellos habló para calmarse. Tomamos un montón, estamos imaginando cosas, mejor acabemos esto. Sí, ya me cansé, me voy a dormir. Pero aquel ladrón, el más agresivo y arrogante, se sentía intocable, había pasado toda su vida tomando todo lo que quería por la fuerza, llevándolo hasta ese punto. Reto una vez más a aquella voz. Pero qué imbéciles, es el puto policía que se murió, grítenle, así se largara. Señalando los montones de dinero. Esto es mío. Es nuestro y haremos todo lo que se nos antoje. Después de aquellas palabras, fueron invadidos por un terror frío, un escalofrío recorrió sus cuerpos, sentían que algo se acercaba, mientras los invadía un asfixiante ambiente. Asustados tomaron sus armas, sentían que algo los observaba, pero sin importar a dónde dirigieran la mirada, no había nada, debido a sus conductas, no tenían vecinos, así que nadie escuchara lo que pase, en ese momento. El aislamiento por su mala fama se había vuelto en su contra. Nuevamente con todas sus fuerzas gritó. ¡Maldito! ¡Sal de una vez! Fue como si aquellas palabras fueran el detonante, ante ellos apareció una silueta borrosa, apenas la notaron, horrorizados dispararon sin dudar, no supieron cuánto tiempo les tomó, pero dispararon hasta que no les quedó ni una sola bala, y después de eso, el tipo solo pudo decir una cosa. ¿Pero qué mierda es esto? Temblando de miedo, vieron que nada le habían hecho a esa figura, y antes de siquiera pensar en correr, se abalanzó hacia ellos en un instante, no tuvieron oportunidad de reaccionar, aquella cosa gritó algo. Malditos. Jamás serán perdonados. Gritos desgarradores retumbaron por toda la casa y a sus afueras, pero no había nadie que los escuchara, y tan rápido como comenzó, todo quedó en silencio, los tres sujetos yacían en el suelo sin moverse. Repentinamente un humo negro invadió la sala, y sin previo aviso, una persona con una chaqueta negra apareció recargado en un muro que comenzaba a deteriorarse, como si la degradación de años sucediera en segundos. Él estaba de brazos cruzados y con mirada seria, de alguna forma parecía ver algo, soltando palabras. Tanto esfuerzo para ganarse el miedo de todos. Aquella casa comenzaba a volverse ruinas y un humo negro invadió cada rincón. ¿Qué es este lugar? Aquel sujeto continuó hablando. Y al final eso fue su perdición, ¿no lo crees? Sin embargo, repentinamente un sonido muy fuerte retumbó, y antes de que la oscuridad lo cubriera ese sujeto lanzó una pregunta. ¿Dónde estás? Aquel sonido resultó ser la alarma de un reloj, revelando una pequeña habitación. ¿Quién es? Ah. Respirando un poco.
Otra vez una pesadilla. Dándose cuenta de una fuerte luz por su ventana. Ya es tarde, no voy a llegar. Pero mirando su reloj para cerciorarse, terminó frunciendo el ceño, ya que marcaba las 6 de la mañana. Faltan 3 horas. Aquella luz que entraba por su ventana era un poste luminoso muy cercano que lo confundía con frecuencia. Aquel sujeto tiene el nombre de Santi, siendo alguien con una vida un poco fuera de lo normal, aunque esto no parece molestarle en lo absoluto. Actualmente es paramédico. Siempre ha sido dedicado a su trabajo haciendo su mejor esfuerzo. Este era un día como cualquier otro. Suspirando un poco recordó el día anterior. Cielos, ayer me quedé dormido muy temprano. Suspirando aún más. Si no hubiera tanta gente tan imprudente no me cansaría tanto. Con grandes ánimos se dijo a sí mismo, este será un buen día. Su hogar actual es un pequeño departamento de una habitación, con una cocina y un baño. Las paredes son grises y los escasos muebles son muy simples. Realmente no necesitaba mucho para vivir tranquilo. Santi pensaba en todo lo que podría llegar a pasar en su día. Mientras se preparaba, encendió su televisor viendo directamente las noticias. Espero que no sean demasiado amarillistas, pensó. Robo millonario. Después de que un grupo de maleantes irrumpieron en un banco, se inició una persecución. Se reportan al menos 6 policías heridos, uno de ellos de gravedad, y esto también provocó una gran carambola. El reportero habló como si la noticia no fuera para tanto. Esto sucedió a horas de la noche, no se ha podido encontrar el paradero ni ninguna pista de los implicados. Con las mismas palabras vacías de siempre los reporteros mencionaron. Esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible, dijo uno de los 2 reporteros presentes. Santi apenas prestó atención a la noticia, diciendo cualquier cosa. ¿Por qué no me llamaron para atender esto? En realidad prestaba muy poca atención. Mientras pensaba un poco sobre el tema, corrió un video de mala calidad donde apenas se observaban los sospechosos. Las cámaras no pudieron captar los rostros de los sospechosos, pero se sabe que eran 3 sujetos armados de mediana edad. ¿Y ese banquero que tenía que hacer allí a esa hora?, exclamó una reportera. Observando la grabación, Santi pareció reconocer algo y su corazón se estremeció. Se parecen a los de mi sueño. Inmediatamente trato de calmarse, respiro lentamente. No es real, es mentira. Tengo que olvidar esto. Solo tengo que olvidarlo. Apagando el televisor vio la hora y decidió que debía salir. Olvidando por completo el tema, tomó sus cosas y cuando estaba listo para salir. Pase lo que pase el día de hoy saldrá bien, dijo en sus pensamientos. Tomó el primer autobús que pasó y como siempre a reventar, dentro apenas logró entrar. Vaya, recuerdo cuando la ciudad no estaba tan repleta y todos parecían conocerse, ahora está tan llena y todos se ignoran. Una gran parte de la ciudad no poseía grandes calles, ya que su diseño era muy antiguo. En una ciudad con cada vez mayor población, esto volvía cualquier traslado un horror. Pasado un tiempo llegó a un hospital, hecho de gruesos muros de cemento desgastado. A pesar del tiempo que llevaba trabajando Santi solo reconocía a 2 personas, un compañero de trabajo llamado Pablo y el conductor de la ambulancia llamado Beto. Fuera de eso, solo se comunicaba para rutinas con los demás. Buenos días. Con expresión de cansancio. Hola, ¿qué tal? Dijo su compañero Pablo. Todo bien, nada interesante que decir. Dijo Santi mirando en otra dirección. Después de aquellas palabras, solo se contempló un largo silencio, pues ya no había nada más que decir. A Santi no le agradaba hablar mucho. Pero para su sorpresa sonó una alarma, a lo que Pablo reaccionó con cautela. Nos toca. Comenzaron sus preparaciones y subieron a la ambulancia partiendo rápidamente. El camino a la escena fue muy largo, sus compañeros se preparaban sin mostrar ninguna emoción. Qué vacío se siente esto, pensó Santi suspirando, desviando su mirada a las ventanas. Es normal, uno se vuelve así cuando solo ve desgracias. Estando muy cerca del siniestro pudo ver mejor el terreno. Es una zona amplia, bien no hay nada que temer. Dispuesto a ayudar de cualquier forma.
En aquella escena, desde un puente alto, que pasa por encima de un río que ahora está seco, un vehículo cayó quedando volcado y un único hombre yacía dentro. Ayúdenme, que alguien me ayude, dijo el hombre herido. Sin embargo, el tráfico impedía todo avance en parte por el accidente, aunque sonaba la sirena de la ambulancia, todos los vehículos aprovecharon esto para salir por el único carril disponible. Simulando que le cedían el paso a la ambulancia, parecía haber una gran indiferencia de los conductores al accidente. Cada vez la vida ajena vale menos, dijo el chofer. No podían llegar más lejos, era muy preocupante, en estas situaciones el tiempo lo es todo. Por lo que el conductor habló. Vayan, pero tengan precaución. De inmediato Santi abrió la puerta y salió corriendo sin esperar a su compañero Pablo, que apenas estaba tomando una camilla. Este se quedó muy atrás. Santi notó algo extraño en el sitio a medida que se acercaba. Nadie vino a ayudarlo. Un grupo de personas ya se había formado para observar el accidente. Él notó algo sutil, notó algo extraño en el grupo. Estos veían con indiferencia tal accidente, mientras que los vehículos no dejaban de hacer ruido por el atascamiento. Acercándose bajó por una ladera empedrada, y en cuanto llegó al vehículo, vio a un hombre en su interior. Este seguía consciente, lo que era bueno. En cuanto notó a Santi, gritó con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! Santi se acercó y trató de entrar al vehículo por una ventana rota. Por favor, guarde la calma, lo ayudaremos de inmediato. No puedo moverme, me voy a morir, gritó el hombre con miedo y desesperación. Santi tomó al hombre por su brazo y en ese momento se percató de su estado. Está asustado, aturdido. Tratando de no dejarse llevar por ese dolor, dijo. Su brazo está roto y tiene hemorragias internas. También detectó un leve olor a alcohol. El hombre no paraba de gritar, su miedo y dolor eran muy agobiantes para Santi. Sin embargo, en un instante algo cambió. Con un pequeño respiro y bajando la mirada vio al hombre fijamente, y éste dejó de moverse como si hubiese sido hipnotizado. Santi pronunció una palabra en su mente, un fuerte pensamiento que usaba con frecuencia sin dudar. Sanare. Aquel hombre, en un instante dejó de sangrar y estupefacto recobró los sentidos, quedando todo en calma. Momentos después llegó Pablo listo para auxiliar. Santi estaba algo cansado debido a aquella acción, pero para su sorpresa, escuchó una voz en su mente, una voz furiosa. Siempre que hacía esto aparecía para atacar sus acciones, era tan frecuente que ya lo consideraba parte de su conciencia. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que sanar sus heridas resolverá algo? Nunca aprenderá, solo volverá a pasarle lo mismo hasta que se muera. Déjalo sufrir, el dolor es la cura de la estupidez. Santi no sabía cómo responder a aquellas palabras. Este es mi trabajo. Pero fue interrumpido con un grito. Llévenme al hospital. El hombre gritó, conmocionado y aturdido. Pablo se le acercó sujetándolo con cuidado. Mantenga la calma, su estado es grave, moverlo demasiado rápido es peligroso. Mientras ellos lo levantaban, Santi se veía preocupado. El señor es increíble a pesar de este terrible accidente, a simple vista usted solo tiene leves cortes. Está fuera de peligro, dijo Pablo. Después atendieron a aquel hombre ya fuera de peligro marchándose de regreso al hospital. Parece que todo salió bien, dijo con cierta preocupación. Aquel hombre comenzó a narrar qué fue lo que pasó. Estuve tomando, pero no demasiado, lo juro. Mientras estaba conduciendo tuve un ataque, repentinamente no podía respirar y no pude detenerme, choqué y di varias vueltas, caí desde el puente y ya no me podía mover. Señor, usted iba a exceso de velocidad y estaba bajo los efectos del alcohol. Podía olerse claramente que seguía alcoholizado. La conmoción y el miedo nos vuelven demasiado rígidos y no podemos controlar nuestros movimientos. Y que no vuelva a pasar, añadió Santi. Aquel hombre pareció haber entendido, y al llegar al hospital aquel asunto terminó sin problemas. Esta era la vida de Santi. En la gran mayoría de los accidentes que él atendía no había muertos, solo parecían estar conmocionados, sin ninguna herida seria, y a pesar de esto, nunca llamó la atención de nadie.
lo que le permitía tener una vida moderadamente normal. Durante esa semana no surgió ningún problema o pesadilla, pero en el fondo vivía con preocupación, sabía que esto no podía durar para siempre, el miedo a lo desconocido lo acechaba, y aquella voz en su mente se volvía cada vez más fuerte. Está cerca. Viviendo tranquilamente en aquella ciudad, comenzó una nueva semana, pero esta vez el cielo se nubló y comenzó a llover, aunque era más un leve rocío, la tan esperada temporada de lluvia por fin había comenzado. Sin embargo, durante varios días estuvo nublado sin llover. Parecía que el cielo no volvería a despejarse y la gente comenzaba a extrañar la luz del sol. Frecuentemente, para alegrarse un poco. Antes de ir a su trabajo, Santi salía más temprano para ir a cierto lugar. Una cafetería donde pasaba las mañanas en calma, ya que a esa hora no estaba concurrida, él detestaba los lugares concurridos. «Buenos días, Mary», dijo a la dueña de la cafetería, la cual estaba en el mostrador, recibiendo una amable respuesta. «Bienvenido, tu lugar de siempre está libre». «Gracias, pero donde sea está bien». No había ningún otro cliente, se apresuró a sentarse, mientras esperaba que su pedido estuviera listo. Observaba las calles afuera del local, la gente caminaba y charlaba alegremente. Esto lo hizo pensar. Quizás, podría invitar a mis compañeros de trabajo, son los únicos que conozco. Pero alejó la mirada de aquella escena. Eso no va a funcionar, no tenemos nada en común. Suspirando un poco. Yo elegí esto. Con una leve sonrisa. Al menos me hace apreciar lo poco que tengo. Mary se acercó con una bandeja. «Está listo, perdona por la demora». «No hay problema», respondió tranquilamente. Tomando el café y comiendo una rebanada de pastel de frutas pensó, «Qué bueno está esto, ojalá tuviera más tiempo para disfrutar». Pero después de esas palabras Santi se puso serio. Había notado algo y en ese momento escuchó una voz con tono molesto en su mente. «¡Qué estupidez!». Santi se preocupó un poco. «Yo jamás diría eso». Le pareció que algo no andaba bien, ahora estaba preocupado, tenía la sensación de estar siendo observado, rápidamente revisó sus alrededores, se sentía extraño, como si el tiempo hubiera desaparecido, y rápidamente se percató de una persona vestida de negro a lo lejos, quien lo miraba fijamente, y en cuando cruzaron la mirada comenzó a acercarse, con un paso firme y lento, nadie más parecía notar su presencia. Santi comenzó a temblar, pero intentó mantener la calma, y como si hubiese pasado una eternidad, el sujeto llegó y se sentó junto a él. Aquel sujeto era grande con ropa oscura, llevaba una chaqueta negra y tenía las manos en los bolsillos, con una mirada entre seria y siniestra, se puso de brazos cruzados y aquella voz mental volvió a resonar. ¡Qué desperdicio! Muy preocupado no dijo nada. ¿Por qué no dices nada? Sabes lo que has hecho, sabes qué tienes que hacer y solo estás perdiendo el tiempo. Esto era muy extraño para Santi, pero a pesar de esto, trató de responder de la misma forma, lo que seguramente fue un error. Te has equivocado de persona, no te conozco ni siquiera sé cómo te llamas, además esto es muy extraño. ¿Qué es esto? ¿Alguna brujería? Sarcásticamente esa voz respondió. Eres estúpido, ¿verdad? Pero para su sorpresa, el sujeto dejó de parecer hostil y dio una respuesta concreta. Mi nombre es Bob Rios y estoy aquí para eliminar toda inmundicia, pero desafortunadamente, no puedo solo. Todo le sonó increíblemente ridículo a lo que respondió, mientras trataba de mantener la calma. ¿Qué clase de nombre es ese, el de una mascota? Notando el enojo del sujeto, habló rápidamente de forma más respetuosa. Si yo fuera tú no causaría tanto alboroto, porque no miras a tu alrededor, la gente nos está viendo, no hemos dicho ni una sola palabra, solo estamos haciendo caras raras, seguro ya creen que estamos locos. Pero solamente 3 personas los vieron, y los ignoraron a excepción de Mary. Solo los idiotas dicen su verdadero nombre, y qué importa, lo olvidaran, siempre es así. ¿Alguien te ha agradecido por tu ayuda? No, ni siquiera se dan cuenta. Son demasiado estúpidos. Enseguida colocó una hoja de periódico con una noticia algo vieja que a nadie pareció importarle. Robo millonario, esto asustó aún más a Santi.
¿Qué te pasa? Mientras mantenía una leve sonrisa fría, solo fue un pequeño susto, todo lo haces mal, tuve que hacerme cargo del resto, ¿acaso crees que solo con miedo la basura entenderá? No, ellos deben desaparecer. Temeroso le respondió. Sabes, se está haciendo tarde, debo irme a trabajar, ve al adiós de una vez, todo esto es demasiado aterrador. Santi tomó el periódico para romperlo, pero de entre las hojas cayó un pequeño dibujo. Y al verlo Santi no se contuvo respondiendo casi gritando, Mari estaba observando. ¿De dónde rayos sacaste esto? Will seguía sin hablar, todo era mental. Es simple, de tu casa, cualquiera puede entrar a robarte. La dueña del café vio aquel pequeño papel con un dibujo algo peculiar y se acercó. ¿Este dibujo es hermoso, tú lo hiciste? Es un símbolo, pero parece incompleto. Aquel papel parecía atraer a Mari de alguna forma, Santi estaba realmente sorprendido, no esperaba que nadie se uniera al problema. Ah. ¿Por qué preguntas? No sabía qué decir, no quería que Mari se metiera más en ese problema, esto claramente era peligroso. Solo es un papel viejo. Me lo regalas, dijo Mari sin entusiasmo. Santi se preocupó aún más. ¿Qué? No, no puedo. Mari sonrió un poco. Entonces sí es importante. El papel había captado toda su atención. Cada vez que vienes estás solo, y apenas si hablas, es la primera vez que pareces estar vivo, dirigiendo su mirada hacia Will. Y ahora tienes un amigo. Santi quería decir que no con todas sus fuerzas, percibió que aquel sujeto se estaba enojando cada vez más, pero Mari volvió a insistir. No te cuesta nada contarme. Santi dudó por un momento qué decir, tenía enfrente al tipo peligroso y a Mari que quería respuestas, era como si estuviera acorralado de alguna forma. Él no quería hablar de esto a nadie, sin embargo finalmente se resignó y contestó. Quizás eso podría calmar el problema. Este dibujo vale mucho para mí, lo hice cuando era un niño. ¿Por qué lo hiciste? Un ambiente de nostalgia se sintió. Cuando solo era un niño, solía ir a cierto lugar, y en ese lugar una persona me dijo que lo hiciera, él me dijo. Recordando un suceso de su infancia, en un pequeño salón hay una mesa repleta de símbolos y medallones detallados y brillantes. Mira estos símbolos, ¿cuál es el que más te gusta? Debes elegir el que creas que es para ti. Y siempre que encuentres un sentimiento fuerte, como el de la justicia y el perdón, no lo olvides. Debes sembrarlos, eso es muy importante. Era un recuerdo lejano, uno que Santi jamás olvidaría, algo triste pensó. Ese mundo que tanto deseaste, no puede existir. Mari tenía más curiosidad. ¿Cualquier sentimiento? Con el papel en sus manos. No, solo aquellos que transmitieran libertad y perdón. Mari miró con asombro el papel. Es como si fuera magia. Aquel dibujo solo tenía una letra, una S, ¿y qué significa? ¿Cómo lo conseguiste? Una cara de miedo invadió a Santi, recordando una escena donde él está en un segundo piso viendo a las escaleras, donde en el fondo yacía otro niño sin moverse. No lo recuerdo. Mari respondió. ¡Qué desilusión! ¿Y por qué está tan vacío si vale tanto para ti? Will solo observaba con la mirada seria y de brazos cruzados. Tuve que dejarlo todo, fue porque se fue y nunca volví a saber nada de él. Santi alzó un poco la mirada. Él era el padre de una iglesia. Y fue reemplazado por un imbécil. Cuando le hablé sobre lo que estaba haciendo, me dijo que era un blasfemo, que estaba manchando el nombre de Dios, que debería ser quemado vivo, solo guarde esto como un recuerdo. Con una mirada tranquilizadora Mari respondió. Siempre que haya alegría y libertad, Dios estará siempre, la vida es cambio y alegría, lo viejo se termina llenando de polvo. Aún así, nadie entiende eso. Te gano el miedo, crees que Dios quiere miedo en el mundo, guarda ese tesoro y nunca lo olvides. Santi respondió algo triste. Lo llevaré conmigo. Calmándose un poco. Siempre quise completarlo, pero nunca fui capaz.
Nunca quisiste dar el primer paso, ¿verdad? Honestamente siempre quise conocerte desde que llegaste. Este negocio creció mucho, riéndose un poco. ¿No serás un amuleto de buena suerte? Santi estaba sorprendido por eso. No tenía idea de todo esto. ¿Qué significa esto para ti? Mari respondió con alegría. Para mí es un sueño que debes cumplir. Pero Will interrumpió la conversación hablando por primera vez. Todo lo que has hecho es débil e inútil. Mari se preocupó un poco, pues a mí me parece que está bien, ahora déjame tranquilo. Will se levantó y volvió a hablar mentalmente. No puedes seguir fingiendo que no pasa nada, tarde o temprano, vendrás asustado y temblando. Will salió tan pronto como llegó. Por fin se ha ido. Dijo aliviado, sin embargo al ver la hora, se hacía tarde, queriendo salir rápidamente también. Mari estaba un poco desconcertada, Santi lo notó y le habló para calmarla un poco. Discúlpalo, es un poco extraño. Pero antes de que Mari respondiera, este se despidió y se marchó resguardando aquel papel. Espero que no me esté siguiendo o algo. Viendo sus manos noto que estaba temblando. ¿Qué rayos acaba de pasar? Muy preocupado, pensó en ir a su casa, por primera vez se planteó faltar a su trabajo, pero se llenó de valor y fue directamente sin dudar. Sin embargo, notó algo diferente. El día, la gente, algo en el entorno era muy extraño, podía notar un inquietante silencio, como de esos días que no se pueden olvidar. Él deseaba un día normal, pero sentía que algo no andaba bien, y después de una mañana de emergencias leves, ya casi al terminar su turno, sonó una última alarma, la última que atendería. Sin embargo, a medio camino fueron alertados. Seguramente esto fue para que no pudieran rechazar el llamado. El terreno era peligroso y alejado de la ciudad. Fue informado un poco sobre la situación, un tiroteo entre presuntos criminales había ocurrido, y como era una escena de alto peligro, conducían junto a la policía, cualquiera que se acercara estaba en serio peligro. Ninguno de ellos tenía ánimos de ir, pero ya era demasiado tarde. Finalmente llegaron a las afueras de una colonia, caía un leve rocío de lluvia. Más adelante una densa vegetación no permitía ver más, en medio del pavimento, yacía gente sin moverse, patrullas con marcas de disparos estaban abandonadas, solo podía oírse una persona gritando. Al mirar la escena, notó gente en el suelo. ¿Acaso están muertos? Pero a diferencia de sus emergencias habituales, en esta ocasión él no sentía ninguna empatía. ¿Por qué no siento nada por ellos? Aún tenía esa extraña sensación. Rápidamente se acercó junto a sus compañeros y empezaron a moverse, a buscar sobrevivientes, y entonces uno de los sujetos en el suelo los notó y pidió ayuda con todas sus fuerzas. ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!, dijo un hombre lleno de desesperación. Pablo y Santi se acercaron de inmediato. Mantenga la calma, enseguida le ayudaremos, expresó Pablo, pero el sujeto se veía extremadamente asustado y ansioso. Sáquenme rápido de aquí, gritó el hombre. Pablo respondió tratando de calmarlo, con la frase que Santi creía clásica de él. No se mueva, mantén. Pero el hombre lo interrumpió y gritó con todas sus fuerzas. Vayámonos ya, no dejarán a nadie vivo, tienen que sacarme de aquí. Y entonces, aquella extraña sensación que invadía a Santi se desbordó, y repentinamente sonaron disparos en todas direcciones. De alguna forma, aquel grito reanimó el tiroteo, y casi por instinto todos intentaron esconderse. Aquel hombre dejó de gritar, fue demasiado tarde, como para hacer algo por él. Afortunadamente Santi consiguió esconderse, detrás de grandes contenedores de basura, pero muy asustado. Mientras tanto la policía contraatacaba como pudiese, pero no sabían de dónde venían todos. Los disparos no eran capaces de manejar la situación. Santi temblaba mientras pensaba. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Él sabía que el más mínimo descuido sería su fin. Muy desesperado trató de hacer algo para salir de esa situación. Quizá ese poder me ayude. ¿Pero cómo? No hay manera. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué está pasando esto? ¿Voy a morir tan pronto? Tan pronto como comenzó, los disparos cesaron,
Ahora había un silencio inquietante, como la falsa calma en el ojo de un huracán, parecía que todo se había calmado. Puedo escapar, buscaba desesperadamente una manera de escapar. A lo lejos vio un denso bosque, podría esconderme en ese lugar. ¿Pero quién ganó? ¿Si me levanto moriré? De pronto escuchó varios pasos acercándose lentamente y una voz gritó fuertemente. No dejen a nadie vivo. Santi tembló con aquellas palabras. No puedo hacer nada. ¿Esto es todo? Un último pensamiento pasó por su mente, pensó en, como en muchas ocasiones calmó o hasta hizo dormir a los heridos con solo pensarlo. Puedo intentarlo, solo tengo eso. Esa idea le dio esperanza. De todas formas me van a matar, suspirando, ya no importa. Con todas sus fuerzas, se concentró y de alguna forma percibió a ese grupo. Estaba sorprendido. Podía percibir una inmensa rabia en ellos, como la de alguien que fue traicionado. Aún así logró concentrarse tratando de hacerlos caer inconscientes, mientras hacía esto, recordó aquella extraña conversación con ese sujeto. Toda su vida pasaba por su mente y en ese pequeño instante se sintió seguro. ¿Puedo hacerlo? Un instante después, escuchó a alguien caer. ¿Qué te pasa? Escuchó a lo lejos, desorientado por hacer eso, quiso levantarse, observando que varios sujetos sostenían a una persona, la que posiblemente había caído, los sujetos parecían aturdidos y en un momento gritaron. Disparen. Mátenlo. Santi se agachó rápidamente, el tiroteo volvió a comenzar, pero las balas no iban hacia él, no parecía haber ningún objetivo, Santi ya no era capaz de moverse, estaba agotado y lleno de miedo. Ni siquiera podía pensar, ya parecía estar muerto, pero de pronto una fuerte voz retumbó en la mente de todos. Solo cayó uno. Santi reconoció aquella voz, lo que de alguna forma lo calmó un poco. Después de aquellas palabras, un profundo silencio se hizo notar. ¿Qué pasó? Lentamente, recuperaba el control de sus movimientos, lentamente se levantó y mirando la escena se perturbó. ¿Qué es todo esto? Todos yacían en el suelo y un extraño humo negro los envolvía. Santi miró fijamente, solo un sujeto estaba de pie, este pareció notar su mirada, y de alguna forma, la sirena de la ambulancia se activó a toda potencia. Santi reconoció al sujeto, era Will, y este le dijo mentalmente. Pronto llegará más basura. ¿No quieres quedarte? Santi no pudo soportar más y comenzó a correr con todas sus fuerzas en dirección al bosque, mientras se distanciaba del ruido de la sirena, mientras el ruido de la lluvia se intensificaba entre las hojas de los árboles, corrió sin parar, internándose cada vez más y más en ese bosque, muy cansado, aturdido y lleno de miedo, las ramas y arbustos rasgaban su ropa, pero era lo que menos le importaba, el suelo lodoso era muy resbaladizo, lo que finalmente le hizo tropezar, cayendo en una depresión. Golpeándose fuertemente, y sumado a sus escasas fuerzas, quedó inconsciente en medio de esa noche de pesadilla. Por otro lado, en aquella zona de muerte aquel exclamó, qué frágil es el mal, todos quieren el control. Fin del capítulo 1.